Buenas tardes a todos. Finalizando el conversatorio de esta primera mitad de año, el conversatorio del Centro de Estudio de Estrategia de la Facultad de Económicas de Lomas. Hoy tengo el gusto de presentar a José Ignacio Tesio. José Ignacio es licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que tengo entendido que es una universidad de acá del conurbano, ¿no? Desde por acá. Es magíster en Marketing y Comunicación de la Universidad de San Andrés. Tiene un posgrado en Marketing de la Universidad Católica Argentina. Dentro del máster en Administración de Negocios en la MBA, ha sido estudiante de intercambio de la Kellogg School of Management de la Northwestern University, que no es Loma de Zamora. Está en Illinois. Es profesor adjunto de la UCES y también fue ayudante de cátedra en esta facultad en la materia de Dirección General. Actualmente José trabaja en Renault, Latam, ya voy a explicar de qué estamos hablando, y él, que ha sido muy gentil ante la invitación que le hemos realizado, más allá de que es un graduado nuestro, que como verán, es verdad, se reciben poquitos licenciados en Administración, pero son muy buenos. Lo digo para estimularlos para que sean buenos. José nos va a hablar sobre la estrategia internacional, teniendo como eje o foco el sector automotriz en Latam. José, por favor, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a toda la audiencia presencial, a quienes están viéndonos por streaming, por Zoom. Antes que nada, gracias Javier, gracias al equipo por la invitación, por la confianza de darme hoy este espacio. Para mí es una gran alegría y es un gran honor que me hayan convocado y siempre volver a Lomas. Como bien decía Javier, vamos a hablar, o voy a hablar, les voy a contar algunas perspectivas, más vale personales, ¿sí? De lo que tiene que ver con estrategia internacional y bueno, con algún ejemplo ahí que sí voy a puntualizar en lo que tiene que ver con la región Latinoamérica y cómo podemos pensar o cómo podemos, digamos, desde qué ópticas podemos ver o podemos diagramar una estrategia a nivel unidad estratégica de negocios. Había preparado el slide por si acaso. El punto en común o por qué llegué yo hasta acá, un poco contarles el viaje. Soy licenciado en Administración de la Casa, ya hace casi 10 años que me recibí. Fui docente ayudante también en la facultad. Por eso el punto que tenemos en común es Lomas y por eso me dio tanta alegría y por supuesto no dudé en aceptar la invitación y bueno, en preparar esto para ustedes hoy. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es la experiencia que quizá voy a puntualizar? Pasé unos 6 años trabajando en Renault, una automotriz, un grupo multinacional de capitales franceses. Y tuve la oportunidad de pasar por distintos roles, desde lo que es la concepción de un portafolio de negocios, ¿sí? desde pensar cuáles serían los productos que podemos vender en determinados países, hasta el último rol que tenía que ver con la postventa y que tenía que ver con cuál es el nivel de servicio y qué es lo que nosotros queremos darles a los clientes una vez que ya están en la marca, que ya son usuarios, ¿sí? Bueno, ya hace unos meses que salí y bueno, un poco también el cuidado de esta presentación, como charlamos con Javier antes de empezar, de que no haya ningún dato, de no dar ningún dato que no se pueda dar, ¿sí? Con lo cual por eso repetía que las perspectivas que voy a compartir con ustedes son mías, son propias y bajo ningún punto de vista representan
ni mi actual ni mis anteriores empleadores, ¿sí? Una aclaración antes de empezar. Ustedes saben que hay 3 niveles de estrategia, ¿sí? Hay una estrategia corporativa de unidad de negocios y hay una estrategia operativa. Como el tiempo apremia, hoy lo que les voy a contar es parte de estrategia corporativa, cuando ustedes piensan en internacional y cuando ustedes piensan en los mercados en los que van a participar, eso es parte de la estrategia corporativa. Y algo les voy a contar de la estrategia de una unidad de negocios que se refiere a cómo competimos efectivamente en un determinado mercado a nivel producto, ¿sí? A nivel oferta, a nivel competitividad. Cómo está diagramada la presentación es súper simple, tiene 3 partes. Al igual que un plan estratégico, vamos a empezar hablando de contexto, de una parte diagnóstica. Después les voy a contar una parte de cómo se diagrama una estrategia internacional. Y a la final, ¿qué pasa? Hago el diagnóstico, hago el plan y después, ¿qué hago con el plan? Gracias, ejecuto, efectivamente, ¿sí? Vamos a hacer algún comentario así de ejecución, porque seguro que cuando llegue a ejecución me voy a estar quedando sin tiempo. Quedamos que íbamos a armar algo de alrededor de 1 hora. Ustedes me dirán cómo nos va con el timing. Entonces, lo que tengo en la parte diagnóstica o lo que tengo en la parte de contexto, ustedes ya saben o están por poner dentro de su caja de herramientas de licenciados en administración un montón de herramientas, como podrían ser... ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Alguna herramienta para diagnosticar, para conocer el entorno? ¿Qué se les ocurre? Me están matando con el silencio. Anímense. Sí, entorno externo. Por ejemplo, ¿con qué herramienta el externo? Podemos usar un FODA, sí, eso es un poco más avanzado. 5 fuerzas de Porter también. Eso. Hay algunas herramientas anteriores, o sea, diría, si tuviera que empezar, arrancaría con un Pestel, ¿sí? Cuando tengo el Pestel y conozco todas las variables externas, digo, bueno, me voy motores claves de cambio, escenarios futuros, y después sí, con todo esto ya un poco en orden, diagramado, seguramente voy a hacer 5 fuerzas de Porter para entender la industria, y posiblemente pueda empezar a plantear un FODA, por lo menos en lo que es la parte del estado de situación. Todo eso es un montón que hoy no tengo tiempo para contarles. Lo que sí les voy a contar son algunas cosas que creo que deberían contener esas herramientas que ustedes van a preparar en un diagnóstico de una estrategia, ¿sí? Hoy el mundo está más VICA o más BUCA que nunca, según lo busquen en español o en inglés. ¿Por qué? Porque más que nunca hoy el mundo está súper volátil, ¿sí? Y el mundo está viviendo un nivel de incertidumbre pocas veces antes conocido, ¿sí? Entonces esto está en las agendas de los CEOs de las grandes y de las no tan grandes organizaciones, esto está en la agenda de los estados del mundo que ven que todo está cambiando de una manera muy violenta y es muy complicado de predecir. Entonces, si me preguntaran cuáles son las 3 tendencias que hoy deberíamos tener en el radar, al menos como licenciados en administración, pensando en planes estratégicos en general, pero también en planes, ¿sí? En estrategias internacionales en particular. Lo primero, hay un término que se llama permacrisis. Ustedes van a decir, bueno, sí, la crisis me suena, vivo en Argentina, sí, por supuesto. Estamos hablando de un mercado global, estamos hablando de mercados maduros que no están acostumbrados a este serruchito que vivimos nosotros de crisis, no crisis, crisis, no crisis. Están acostumbrados a algo mucho más flat. Y de repente, pensemos en los últimos tiempos, internacional, Brexit. ¿Les suena? ¿Sí? Se pone en jaque una de las... ¿sí? Se pone en jaque la permanencia, la existencia o la robustez
de lo que conocemos como Comunidad Europea, que es el bloque más importante del mundo. Yo no me acuerdo bien cuándo fue lo del Brexit, pero me acuerdo que dejamos de hablar de Brexit cuando empezamos a hablar del COVID, cuando empezamos a hablar de la pandemia. Algo que pasaba, que parecía que estaba en otro lugar, que no tenía nada que ver con nosotros, y de repente pasó todo lo que pasó. Tampoco me acuerdo el mes en que decretaron que la pandemia había terminado, pero me acuerdo que un día comenzó una guerra o una invasión o un conflicto bélico, ¿sí?, entre Ucrania y Rusia, y definitivamente en ese momento dejamos de hablar del COVID y de la, ¿sí? Entonces digo, parece que hay como una cuestión permanente de que no podemos salir de esta dinámica en los últimos años. Y esto parece que pasa en otro lugar del mundo, pero piensen que cuando tuvimos todo lo que pasó con la pandemia, ¿qué cosas pasaron en el mundo de las organizaciones? Primero hubo producciones que no sucedieron, ¿sí? Las fábricas estaban cerradas. Después hubo una sobredemanda porque el mundo empezó a volver a salir de sus casas y quiso consumir otra vez. ¿Qué pasó? No había productos. Inflación, ¿sí? Inflación porque hay más gente que quiere comprar que productos disponibles. Como si eso fuese poco, después las fábricas empezaron a responder a la demanda. ¿Y qué pasó? No había suficientes contenedores para mover esa mercadería. De vuelta a precios, crisis logística, meses y meses de delay para mover productos de un lugar a otro del mundo. Y un exorbitante aumento de los costos logísticos por contenedor. Y ahora estamos viviendo, ya hace más de un año, el conflicto entre Ucrania y Rusia. Quizá nosotros no lo vemos tan de cerca porque vivimos una situación de tarifas muy anómala, con un alto nivel de subsidios, pero piensen que Europa está pagando, o sea, los europeos están pagando unas tarifas muy diferenciales por dejar de comprar la energía rusa. Sube la energía, la energía es lo que mueve todo. Ergo, vamos a inflación de vuelta. Estamos hablando, hoy hemos normalizado en los últimos 2-3 años ratios de inflación de 7-8% anual en dólares. Ya sé, ustedes están pensando, yo tengo 7% mensual en pesos, ¿qué me van a venir a explicar a mí? Pero yo se los estoy contando en un mundo que no tenía cláusulas por inflación, se los estoy contando en un mundo donde a la gente no le aumentan el sueldo 4 veces por año, sino que, ¿sí?, esa persona sigue cobrando los mismos 1.050 euros y está viendo cómo compra cada vez menos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Pero nosotros, bueno, estamos súper curtidos. Pero esto está pasando en mercados súper maduros y realmente es muy novedoso. Y eso me lleva a que nosotros esto ya lo sabemos, si lo que quiero comprar sube por encima de lo que, digamos, responde mi ingreso mensual, ¿qué es lo que empiezan a hacer los consumidores? Comprás productos sustitutos para gastar menos. ¿Y qué pasa si todos empezamos a gastar menos? Se resiente el ritmo de la economía. ¿Lo ven? Entonces, parece que está súper lejos, pero son cuestiones que al final terminan impactando, ¿sí?, en un mundo que, lo voy a mencionar varias veces, que está muy globalizado y muy conectado. Entonces, al final eso termina teniendo un impacto. Alguien me dirá, bueno, pero entonces si sube el precio de los alimentos, Argentina está súper preparado porque, bueno, justo nos agarró una sequía, bueno, en fin. Tampoco estábamos preparados para responder a una demanda así diferencial, entonces de repente también vimos pasar esa oportunidad como vimos pasar tantas otras. El segundo punto que está en la agenda de los CEOs hoy en día es el talento, ¿no? Hay una crisis, hay una falta de determinados talentos a nivel global. Hay una puja por talentos específicos. Y esto es, a ver, las organizaciones dicen, bueno, ¿cómo hacemos para atraer a estos talentos? ¿Pagamos más? Ok, intentamos pagando más. ¿Ponemos condiciones diferenciales? ¿Los dejamos trabajar desde la casa? ¿los damos la cantidad de vacaciones que quieran? Lo que fuera. Imagínense
que a la salida del COVID hubo una tendencia, o sea, primero hubo organizaciones que sobrevivieron, hubo organizaciones que no. Segundo, hubo muchas personas que a la salida de la pandemia tuvieron una revelación y dijeron, no me gusta lo que hago, no me gusta mi vida, no me gusta mi trabajo, renuncio. Ese fenómeno, la Great Resignation, ¿sí? O la gran renuncia que se dio en Estados Unidos, eso impactó muy fuerte a las empresas que tuvieron que salir a reponer talento mucho más costoso. Y que del otro lado tenían una demanda que si yo me quedo sin trabajo, ¿qué hago? ¿Gasto más? Gasto menos. ¿Está? Comentario al margen. Año 2023, calculo que todos los que están acá y los que están conectados tienen conexiones de internet de alta velocidad. Años atrás, el offshoring era, me quiero llevar una oficina entera de, no sé, los chicos que postean facturas, la voy a cerrar en mi país de origen y la voy a abrir en un país que tenga un costo más competitivo. Hoy casi que les diría que hay compañías que hacen offshoring individual. Hoy los pueden contratar a cualquiera de ustedes individualmente para hacer una función de alto valor. Nosotros hoy tenemos, la verdad que estamos con un tipo de cambio, sobre todo el tipo de cambio no oficial, muy competitivo. Entonces de repente hay muchas oportunidades y creo que como licenciados en administración o futuros licenciados en administración, definitivamente es algo que tienen que estarle prestando atención. Es muy importante estar capacitados en idioma y es muy importante también estar atentos a cuáles son las habilidades que el mercado hoy en día está requiriendo. Alguien me dice, me puede decir, no sé cuáles son. Internet, LinkedIn, entro, me fijo cuál es el puesto que quiero, cuáles son las 5 habilidades más buscadas. Bueno, hay cursos disponibles, bueno, ya saben. ¿Sí? ¿Y qué más? Ahí está. Inteligencia artificial. Si bien parece que es un término de moda, realmente es un término que viene a cambiar un montón de cosas. Ya sé que hace 6 meses estábamos hablando del metaverso y lo cool que era ponerse unas gafas y esto o aquello. Pero la inteligencia artificial es otra cosa. Posiblemente muchos que están aquí han probado ya el famoso chat con el que ustedes pueden interactuar y le pueden preguntar cualquier cosa. Eso es muy divertido y funciona un rato, pero imagínense la capacidad de ese motor de inteligencia artificial para funciones que tienen que ver con lo que necesitan las organizaciones. O sea, piensen que eso les puede potenciar el día de trabajo, tomando notas por ustedes en una reunión, sintetizando un mail que alguien les mandó, preparando templates automáticos de mails que ustedes responden habitualmente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hoy el problema no es la capacidad de la inteligencia artificial, sino es que entendamos todos los posibles usos y casos de negocio que existen. O sea, hoy estamos en el proceso de pensar qué es lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Todavía no llegamos pero ni al primer dígito de todo lo que puede hacer por nosotros y de cómo va a cambiar nuestra vida. Entonces se dice que estamos en el momento Big Bang, en el momento iPhone, ¿sí? Como algo que realmente va a cambiar la forma en que trabajamos y la forma en que vivimos. Ahí está. Este es el mundo y este es el mercado donde competimos. Y la aclaración es, quieran o no. Ustedes, como talentos disponibles, compiten contra talentos que están diseminados por el mundo. Quieran o no. Y las organizaciones donde ustedes participen van a estar exactamente sujetas a la misma dinámica. ¿Sí? Hoy yo tengo mi fábrica acá y digo, bueno, yo soy fabricante nacional y juego en mi territorio y tengo este market share, perfecto. Mañana viene un competidor que tiene una fábrica en vaya a saber dónde y tiene producto disponible y tiene calidad y tiene precio y juega. Y lo mismo pasa con organizaciones nacionales que quieran jugar en países limítrofes y, por qué no, más allá. Es un mundo también que está evolucionando y está cambiando muy rápido, ¿sí? Las estimaciones de las Naciones Unidas de 2022
ya indican que India pasó a China como el país más poblado del mundo. Un mundo que hace unos 10 años tenía 7.000 millones de personas, ahora ya somos 8.000, ¿sí? Con un ritmo igualmente que viene desacelerándose de crecimiento, con lo cual, ¿sí? Eso es positivo porque realmente la presión de consumo que le ponemos al mundo es muy grande, ¿sí? Y es un mundo también que sigue concentrando, ¿sí? Todas las tasas de natalidad alta en los países más pobres, ¿sí? En los países menos desarrollados. Entonces eso también es un factor a tener en cuenta. Y es un mundo donde pasa esto, ¿sí? Es un mundo donde los mercados maduros, como todo mercado maduro, tiene un crecimiento muy estable y muy parejo, y donde otros países, ¿sí? Van ganando preponderancia, ¿sí? Y van ganando share en la capacidad de compra del mundo. Entonces, cuando ustedes se preguntan por qué una compañía europea o de Estados Unidos se complica la vida compitiendo en mercados que son más inestables, en mercados que tienen menos capacidad de compra individual, bueno, por el potencial que tienen, ¿sí? Porque la torta del mercado, ¿sí? En la gráfica de torta está creciendo. Entonces, si el mercado crece, crecer en un mercado así es más fácil que si estoy en un mercado maduro donde para ganar un punto de market share se lo tengo que robar a mi competidor. Y eso es mucho más costoso. Otro fenómeno que tenemos, ¿sí? Es el que explica Hollensen y que se da, digamos, acá hay un ejemplo con los reproductores de DVD, pero Hollensen lo que explica es que una curva de adopción, ¿sí? De una tecnología o de un producto se puede ir dando de manera muy similar en otros mercados. Entonces, cuando una compañía lanza en 5, en 10 países y empieza a estudiar la tendencia, en general eso se sigue dando en el resto de los países. Entonces, eso es lo que les da una buena perspectiva de decir, sigamos trabajando con este producto o con este servicio en el resto de mercados disponibles donde todavía el producto no existe. Como dice Alberto Levi, no sé si se han escuchado alguna vez esto, pero ya trascendemos la competencia de empresa contra empresa, de organización contra organización, y empezamos a hablar de una competencia que tiene más que ver con redes de valor, ¿sí? Compite la red de valor de una organización contra la red de valor de la otra organización. ¿Por qué? Porque dentro del juego competitivo están tus proveedores, o sea, no solo está lo que haces vos, está lo que hacen tus proveedores y después está lo que hace el resto de la cadena, tus distribuidores, tus consumidores. Algunas ventajas, ¿sí? De tener una red de valor que sea internacional. Obviamente la principal es costos. Puedo ir eligiendo, ¿sí? En qué país localizo cada servicio o en qué país compro la materia prima o tengo mi producción. Después podemos encontrar capacidades que son exclusivas, ¿sí? Hay materias primas que están más disponibles en un mercado que otro. Hay tipos de talento que están más disponibles en un mercado o en otro. Con lo cual puedo ir arbitrando y también puedo elegir qué es lo que quiero localizar, ¿sí? Puedo aprender a hacer algo en otro mercado y traerlo a mi mercado local. Entonces, sintetizando esta primera parte, ¿qué es lo que impulsa a las compañías a tener estrategias de tipo internacional o por qué esto sería relevante en la compañía donde trabajo o para el empleador que potencialmente demande mis servicios? Y bueno, lo primero, ¿sí? Es lo que mencionaba antes, globalización, interconexión, ¿sí? Hoy en un mercado que está globalizado, el mundo juega todo. No es una elección de la organización si quiere o no quiere competir con el resto de los jugadores. El segundo factor es que muchas veces somos proveedores de jugadores globales y esto lo pueden ver en
de dos maneras distintas. Puede ser que ustedes le vendan algo a una compañía que participa en Argentina, por ejemplo, y que esa compañía les diga, me gusta tu producto o tu servicio, quiero que me acompañes en el resto de los países donde participo. La otra posibilidad sería que ustedes estén sirviendo quizá a una pequeña o una mediana empresa que solo trabaja en Argentina, los llaman y les dicen, ¿sabes qué? Mañana me quiero expandir internacionalmente, me quiero ir a jugar al mercado A, al mercado B, al mercado C. Entonces, quiero que vengas conmigo, porque el soporte local que me das es muy bueno, soportame en el resto de los mercados a donde quiero ir a jugar. De cualquiera de las dos maneras, esto los pone en una situación en la que difícilmente, ¿sí? Si es un cliente bueno, interesante, se vayan a bajar de la propuesta. Esto se cae de maduro, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una estrategia internacional podemos superar limitaciones del mercado interno, que tenemos un montón en Argentina. ¿Cuál puede ser una limitación del mercado local? ¿Qué se les ocurre? Las fluctuaciones en el tipo de cambio. O sea que si juego en otro país, tengo acceso a divisa, ¿sí? Puedo facturar en dólares. ¿Está? Tengo acceso a crédito. Puedo pedir un crédito al 5 o 6%, ¿sí? Cuando en Argentina las tasas, ya me perdí, pero imagínense que tienen que estar por encima de la inflación esperada, o sea que ¿sí? Es muy complicado. Y por las oportunidades que les mencionaba antes, ¿sí? Si ustedes miran cómo va creciendo el Producto Bruto en el mundo, dicen, epa, hay países que están creciendo, que tienen tasas de crecimiento por encima de otros. Hay productos que funcionaron muy bien en determinados mercados y todavía no existen en otros. Entonces, ¿por qué no los llevamos y esperamos que esa tasa, ¿sí? De adopción funcione al menos de manera similar? Se me ocurre el ejemplo, no sé, de las compañías celulares, ¿no? O sea, cuando empieza la telefonía celular y la disposición de internet en los smartphones, cuando vienen a Latinoamérica ya habían visto cómo funcionaba en otras latitudes, ¿sí? No es que probaron a ver qué pasaba. Y ahora, bueno, hay un desarrollo muy fuerte en otras latitudes, donde, bueno, a fuerza de precio están entrando y están levantando muy rápido los ratios de adopción. Bien, pasamos a la segunda parte. Aquí es donde sí me voy a poner, tengo que traerlos a un ejemplo como para poder aterrizar algunas cosas que les voy a contar. Necesito que retengan este dato. Igual yo si no se los vuelvo a recordar, no se preocupen. Pero necesito que retengan este dato, ¿sí? Los países más industrializados de América Latina, yo tracé así maliciosamente una línea. Fíjense los primeros 4, ¿sí? México, Brasil, Argentina y Colombia. ¿Está? Casualmente son esos 4 países donde mi ex empleador Renault tiene plantas, ¿sí? De fabricación y donde tiene filiales operativas que en términos de estrategia internacional serían inversiones directas, ¿sí? Inversiones de capital propias y directas en esos países. ¿Por qué? Porque les estoy mostrando los países más industrializados. Hace sentido, ¿no? Si el país es industrializado, voy y pongo mi fábrica ahí. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Bien, buenísimo. Ya lo retienen, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora busco a alguien y le hago repetir los 4. Esta es una herramienta, ¿sí? Le pueden llamar Cage, le pueden llamar Cage, la pueden leer como gusten, ¿sí? Básicamente es una C, una A, una G y una E. Es una herramienta que desarrolló un profesor, que no quiero decir el nombre porque lo voy a decir mal, solo voy a decir que es un profesor del IES de Barcelona. Es una herramienta que me encontré hace no mucho tiempo porque tenía que armar un curso de estrategia internacional y empecé a investigar y encontré esta matriz. Y la matriz lo que mide es la distancia entre países en estas 4 dimensiones, ¿sí? Entonces tenemos una dimensión que es cultural, es fácil, o sea, podemos intuitivamente entender lo que es cultural, ¿sí? Las etnias, el lenguaje, los usos y costumbres. Después tenemos digamos,
otra arista que es administrativa, que podríamos entenderla como la normativa, legal, política. Podemos hablar del sistema legal, ¿sí? Podemos hablar de la facilidad o la dificultad que tenemos para operar en un país, la política, etcétera, etcétera. Un tercer ámbito es económico, donde básicamente lo que medimos, ¿sí? Ahí ya empezamos, nos ponemos más numéricos, ¿sí? Empezamos a hablar de PBI per cápita, empezamos a hablar del tamaño de mercado, empezamos a hablar de capacidades, ¿sí? Y otra órbita que es la G, que es la geográfica, que ahora ya nos metemos en el ejemplo y les cuento cómo juega el ámbito geográfico cuando yo estoy intentando vender y distribuir vehículos por el mundo. Vamos al ejemplo puntual, ¿sí? De la industria automotriz. Y el primer aspecto, ¿sí? Cultural tiene que ver más que nada con cómo vendo, cómo comercializo, ¿sí? Por supuesto que el idioma, las etnias y los usos y costumbres tienen que ver con el tipo de mensaje que le voy a dar a mis potenciales clientes y tiene que ver con cómo voy a pensar, ¿sí? Mi relación de marca con esas personas, con ese mercado. En lo administrativo ya ahí nos ponemos un poco más detallistas, ¿no? Y decimos, bueno, hay un tema que es impositivo, la carga impositiva es súper importante, es súper relevante en la industria automotriz. Sabrán que en Argentina arrancan a pagar 52% de impuestos con el auto más económico. Si alguien, cuando compren un 0 kilómetros, imagínense que la mitad de lo que están pagando no es el vehículo, sino que es, bueno. Hay cuestiones que tienen que ver con la importación, cuán fácil, cuán difícil, cuán factible es la importación. Para otras gamas de productos, de repente uno dice, bueno, si no lo compro por derecha, de repente siempre hay alguien que lo importa de alguna manera no convencional. Pero un vehículo es un bien registrable, entonces no puede ser importado de manera no convencional. O entra por la aduana, como tiene que ser, o no ingresa. Después tenemos tratados bilaterales, multilaterales, el tipo de tratado que sea, intercambios de libre comercio, y hay normativas locales que son muy específicas. Yo en automotriz les diría dos cosas puntuales, tienen que ver con lo ecológico, ¿sí? Con la exigencia que un país le hace a las terminales automotrices en términos de consumo energético del producto, básicamente cuánto combustible consume. También se puede referir a la norma euro, que es algo un poco técnico, pero básicamente hay varias normas euro. Empezaron obviamente en el 1 y la mayoría de los países está en algún lugar entre el 4, 5, 6 y ahora bueno, Europa ya está un poquito más avanzado, pero bueno, básicamente tiene que ver con la calidad de los gases que emite ese producto. Y también hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, ¿sí? Dependiendo del mercado, hay exigencias de seguridad que son básicas. Hay países que toman determinadas entidades y dicen, bueno, hacemos la prueba X y la prueba X tiene que dar este resultado, lo podés vender o no lo podés vender. En el caso de Argentina, bueno, no es tan relevante, pero en otros mercados realmente es muy, muy exigente. ¿Por qué es importante lo geográfico? Bueno, justamente estamos hablando de automóviles, entonces imagínense que no es lo mismo estar en un país chico que en un país grande, no es lo mismo Argentina que Uruguay, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el desgaste que va a tener el vehículo, la distancia promedio que va a recorrer al año, la distancia promedio de cada viaje. Un tema muy relevante es la altura. Hay cajas de cambio cortas, hay cajas de cambio largas, hay cajas automáticas. ¿Funcionará este producto a 5.500 metros o no funcionará? Entonces digo, es súper relevante porque tiene que ver con la seguridad de las personas. También pensemos en términos de terreno. No es lo mismo una carretera, una autopista en Alemania que las calles que tomamos para llegar hasta la facu, ¿sí? Entonces, digo, seguramente si traemos un producto de determinadas características, lo destruimos en poco tiempo en nuestra latitud, ¿sí? Y también tiene que ver, bueno, con infraestructura disponible. ¿Cuántas calles son asfaltadas? ¿Cuántas calles son, ¿sí? La calidad del asfalto,
cuántos caminos son de tierra, etc. Y la infraestructura también tiene que ver con no sé, cuántas estaciones de servicio tengo disponible cada cuánto. Otro punto relevante es la calidad del combustible que tienen disponible cerca de sus hogares. Y hoy la infraestructura se está discutiendo mucho porque ¿qué se viene en la industria automotriz? ¿Qué es lo que viene? El auto eléctrico. ¿Y qué pasa con qué infraestructura necesito para un auto eléctrico? Estaciones de carga. Si no, no puedo viajar. O bueno, eso es lo que el consumidor promedio le preocupa, ¿no? O sea, ¿cómo hago para ir del punto A al punto B si la distancia es mayor a la autonomía que tiene el vehículo y si no tengo una estación en el medio de carga? Que igual si la carga tarda un par de horas, se les va a hacer un poco largo el viaje, no importa, es largo. Y bueno, hay un tema económico que, por supuesto, es trascendental, ¿no? Que tiene que ver con el PBI per cápita, que tiene que ver con la cantidad de habitantes que tiene un país, ¿sí? Que tiene que ver también con los índices de distribución del ingreso. Hay un montón de configuraciones posibles. Y eso también es un poco lo que ayuda a dimensionar si un mercado es más o menos atractivo, por lo menos en términos comerciales. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, a dónde lo llevo ahora? Lo llevo a una matriz 2x2. Ustedes saben que a los profes nos encantan las matrices 2x2. No sé por qué, es una como debilidad, ¿sí?, de matrices 2x2. Esta me la inventé yo, así que puede salir mal. Digo, me la inventé para esta presentación, como para plasmar el ejemplo, ¿sí? Y para tratar de entender desde la óptica de una herramienta que les conté hace un ratito, que era esta Cage o Cage, ¿sí? Cómo desde la óptica de esa herramienta podemos tratar de concebir una estrategia que funciona a nivel regional, ¿sí? Que funciona en Latinoamérica y en realidad les diría que funciona en el mundo, más o menos así. No sé si se ve o se lee bien, pero por las dudas me tomo un minuto para explicarlo, ¿sí? Tenemos un eje que es horizontal, que va de menos a más, y hablamos de la infraestructura disponible, ¿sí? Cuando nos vamos, ¿sí?, cuando el eje crece, tenemos más infraestructura disponible y tenemos, ¿sí?, hablamos de una calidad del terreno que es mejor. Cuando tenemos, digamos, PBI per cápita y poder adquisitivo, que obviamente es creciente, y tenemos exigencias legales de seguridad y de ecología que son ¿sí?, avanza el eje y son cada vez más demandantes y más difíciles de cumplir por el fabricante. En el eje vertical, ¿qué tenemos? El volumen de mercado, así a lo almacenero P por Q, precio por cantidad, ¿está? Que es como se mide un mercado, o sea, cuántas unidades podría vender y a qué precio. En total, no sé, Argentina históricamente tuvo un mercado que flotaba alrededor de las 600.000 unidades, llegó casi a 1 millón por allá por el 2013, si mal no recuerdo, y hoy está en una cifra por abajo de los 400.000, pero por una oferta que está restringida, ¿sí? Hay más personas que quieren comprar autos que los autos que hay para comprar. Entonces, bueno, artificialmente está por debajo de los 400.000. Nos matábamos de risa cuando veíamos a Chile, que veíamos que vendían 300 y pico mil. Bueno, ahora los chilenos se matan de risa de nosotros, pero bueno, son las cosas que nos suceden bueno, las cosas que nos suceden en nuestro país. Les dije volumen de mercado, industrialización, cuando se van para arriba del eje, ese país está más industrializado. Competitividad, ¿sí? Es más competitivo ese país en lo que tiene que ver con mano de obra y fabricación. Y la complejidad de importación, cuando crece el eje, es más difícil importar un producto, traer un producto terminado del exterior. Entonces, ¿qué resultante nos da esta matriz? Que si nosotros tenemos, ¿sí?, una complejidad de importación, estoy en el eje vertical, una complejidad de importación que es baja, ¿sí? Tenemos un país que es poco competitivo para fabricar, tenemos un país que está poco industrializado y tenemos un volumen de mercado bajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer seguramente? Seguramente no vayamos a hacer una inversión directa en ese país,
entonces vamos a ir con un importador o con un socio estratégico que se dedica a la distribución y comercialización. Vamos a decir, hola señores, tenemos este producto, lo fabricamos en otro país, no lo vamos a venir a fabricar aquí, queremos que usted nos represente la marca, que distribuya nuestros productos, que atienda a nuestros clientes después de que sean ya usuarios de la marca, cuando tengan que venir al taller o, digamos, todo lo que tiene que ver con el paquete de servicio postventa. Y por otro lado, en el otro eje, ¿qué tenemos? Si la infraestructura, ¿sí? Si hay infraestructura disponible y el terreno es bueno, seguramente tengamos lo que yo ahí denominé un line-up A. ¿Sí? El line-up es el producto, ¿sí? Es el portafolio de productos que tenemos. Y seguramente un line-up A va a ser un line-up con mucha seguridad, con mucha tecnología, un vehículo que circula muy bien por caminos que están muy bien y que no circula tan bien por caminos, ¿sí? Que son un poco más complicados. Y seguramente van a ser productos que, como siguen un montón de normativas internacionales que tienen que ver con consumo y que tienen que ver con seguridad, va a ser un producto mucho más costoso. El line-up B, por oposición, ¿sí? Va a ser un line-up que está mucho más adaptado, ¿sí? A terrenos que no son tan buenos, que va a resistir un combustible que no es de tan alta calidad, que va a cumplir con exigencias que son menores, pero que seguramente, que cumplen sí o sí con la normativa, con lo que el país le exige. Y ese va a ser un tipo de line-up que es B. ¿Sí? O sea, tienen básicamente el A es mucho más costoso y mucho más sofisticado, y el B es mucho menos costoso y mucho más adaptado, ¿sí? A lo que es la geografía y a lo que es el nivel de disponibilidad. Y en la parte superior, ¿sí? Lo que van a tener es seguimos la misma lógica de los line-up, pero lo que van a tener en vez de un importador es una filial. ¿Qué es una filial? Es una inversión directa de capital. ¿Sí? ¿Se acuerdan en qué países habíamos dicho que teníamos alto nivel de industrialización? Habíamos dicho Brasil, habíamos dicho México, habíamos dicho Argentina y Colombia. Casualmente, en el ejemplo que tomé, que es de Renault, en esos 4 países hay una fábrica, hay una inversión directa de capital, hay una oficina llena de gente contratada por la propia empresa que trabaja para diseñar, distribuir, vender y atender en el servicio de postventa. En el resto de los países de la TAM, son más de 10, ¿cuál es el esquema con el que se van a encontrar? Seguramente con algún distribuidor o importador que gestiona la marca de manera directa, o sea que la marca opera a través de un tercero. ¿Por qué? Porque seguramente el volumen de ese mercado no es suficiente para ir y participar de manera directa. Sé que es un poquito complejo para esta hora del día, pero bueno, básicamente quedó, ¿sí? Más o menos. Nosotros estamos hoy con un line-up B, ¿sí? Argentina supo tener un line-up más vale híbrido y en los últimos, te diría, 15, 20 años nos fuimos a un line-up definitivamente B, mucho más similar al line-up que tiene el resto de la región, ¿sí? Por la calidad de los combustibles que tenemos disponibles, mucho tiene que ver el poder adquisitivo que tenemos, que ha ido bajando en dólares, ¿sí? En los últimos años. Entonces realmente si te pusieran un line-up A, el producto más económico del line-up A está muy cerca de los topes del B. Entonces básicamente no habría un mercado suficiente como para demandarlo, ¿sí? Claro, nosotros estaríamos en el vértice de una filial con un line-up B. Y así funciona prácticamente toda Latinoamérica. Pero bueno, esto también es dinámico, ¿sí? Vos tenías, por ejemplo, vos tenías a Ford, que tenía 3 fábricas en Brasil, ¿sí? Y fabricaba en Brasil y distribuía para gran parte de Latinoamérica. Entonces eran filial en Brasil, ¿sí? Con un line-up B, pero eran filial en Brasil y exportaban al resto de los países.
saben lo que pasó con Ford, o sea, cerró sus 3 plantas, se fue de Brasil, ¿sí? Entonces pasó a ser un importador de un día para el otro, o sea, le dio la marca a alguien y, bueno, gestione. O ellos, o de pronto se quedaron, pero se quedaron solo con una oficina y traen los productos de otros países. ¿Cómo? Se fueron. No. No, Argentina, en el caso de Ford, sigue con la fabricación de la pickup, ¿sí? O sea, en Argentina fabrica un monoproducto, con lo cual tiene una posición muy híbrida, ¿sí? Porque funciona como importador de un line-up que es muy A, porque trae unas pickups y unos vehículos que tienen valores exorbitantes, no sé, pickups de más de $100.000, ¿sí? Con lo cual es un producto muy específico, pero en cantidades muy pequeñas, para que el mercado las pueda absorber. Y después funciona como filial fabricante y exportador de su monoproducto, que es la Pickup Ranger. Con lo cual, lo que ven es, yo les propongo una matriz 2x2, pero vale, o sea, está muy buena la observación porque lo que yo les estoy mostrando obviamente es un 2x2, 4 modelos puros, y a lo que estamos yendo es, hay un montón de modelos híbridos en el medio, o sea, podés tener una fábrica para X cantidad de productos e importar 1, 2 o 3 que te hagan falta, o podés fabricar un monoproducto e importar todo lo demás. E incluso pueden convivir 2 tipos de line-up, uno mucho más competitivo en el mercado local y otro para una gama de clientes muy exclusiva, que es la que hoy se sube a ese tipo de productos importados. Bien. Bueno, vamos. Vieron que yo les dije que para la ejecución nos íbamos a estar quedando sin tiempo y bueno, estamos ya en la hora. Yo en la hora quería estar ya cerrando, así que vamos a acelerar un poquito. Si bien la ejecución la tomamos, ¿sí?, naturalmente como el tercer paso dentro de un plan estratégico, o sea, primero defino la posición donde estoy con lo externo y con lo interno. En segundo lugar, hago la planificación deliberada, ¿sí?, de lo que quiero hacer. Y en tercer lugar digo, bueno, voy y lo hago. Charam y Bossi decían que la ejecución es en sí misma, ¿sí? Si bien es parte de la ejecución, es un conjunto de actividades que nos lleva también a tener ventajas competitivas. Entonces digo, es una disciplina, ¿sí?, la ejecución que es un capítulo aparte, es un desafío muy grande. Hay un montón de planes hermosos en PowerPoint que después no llegan a nada porque no se ejecutan. Entonces, algunos desafíos de ejecución, ¿sí? El primero es que en la industria automotriz particularmente, por las características de la metalmecánica pesada de la industria, siempre es una economía de escala, ¿sí? Siempre cuanto más fabrico y con volúmenes mínimos muy altos, encuentro, ¿sí?, la rentabilidad. Y eso es un problema en un mercado que ya llegó a tope de volumen, no solo en Argentina, sino a nivel global. Y es un problema porque vos, cuando buscas escala, buscas cada vez menos productos homogéneos, y los clientes hoy, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué quieren los clientes? ¿Todos quieren manejar el mismo vehículo? No. Todos, o sea, hoy el cliente te pide personalización. ¿Está? Entonces hay un tema ahí entre lo que la oferta ofrece y lo que la demanda demanda. Después tenemos el diamante de Porter, que es una herramienta así como muy compleja, y un poco lo que nos explica son las capacidades que tienen las naciones, que tienen los países para determinadas cosas. Y bueno, si bien esto no es dado, no va a ser siempre así, o sea, lo que quiero decir es, hoy hacemos el diamante de Porter y decimos, este país es competitivo, no es competitivo, tiene este talento, tiene esta materia prima. Mañana podría llegar a serlo, o sea, un país se puede desarrollar y puede ganar competitividad en un sector, pero hay que trabajar muchos años para que eso sea así. Entonces el desafío es muy grande. Si ustedes están mirando un mercado y dicen, le falta el factor A, B, C. A, B, C se pueden desarrollar, pero tiene que haber una intención deliberada y sostenida de ese país durante muchos años para que eso realmente funcione así. Otro desafío es que ustedes tienen distintos tipos de
tienen distintas formas de ingresar a un mercado, ¿sí? Hay formas más light, como puede ser una exportación, solo mando mi producto, y como contrapartida tienen una inversión directa, que es digamos, el método más riesgoso y más exigente, y lo que tiene cualquiera de estos métodos que ustedes elijan para entrar a un mercado es que demanda compromisos al menos de mediano plazo y a veces de largo plazo. Si hago una inversión directa, seguramente estoy viendo un retorno, un repago de capital muy alto, con lo cual si en el medio cambia mucho el contexto, eso me puede afectar. Si le doy una licencia a un socio en ese país, seguramente voy a firmar un contrato muy complejo que me va a atar por muchos años a un nivel de servicio que hoy me parece rentable y que hoy me parece justo y que el día de mañana puede no ser así. Entonces digo, hay compromisos que son muy de largo plazo. Y lo otro es lo que venimos hablando, ¿sí? desde que empezamos. La globalización y la interconexión es súper compleja y eso hace que todo lo que venimos viendo, ¿sí? sea aún más dinámico y tenga muchas más chances de cambiar. ¿Está? O sea, Ford se va de Brasil, cierra 3 plantas, se va. Viene un fabricante chino, dice a mí me gustan esas 3 plantas, me las quedo. ¡Wow! Cambió todo en un instante. ¿Sí? O hay un país donde hay 4 o 5 fábricas y de repente vienen los socios asiáticos y dicen, bueno, ahora queremos entrar nosotros y traemos este producto a este precio. Matador. Y cambia todo. ¿Sí? Bien. Hay una frase que le atribuyen a Churchill, no sé si lo dijo él, pero es buena la frase. No importa cuán linda sea tu estrategia, ¿sí? Cada tanto hay que mirar los números, hay que mirar los resultados. Entonces, cuando están ejecutando, seguramente lo más común, lo que se van a encontrar es, ¿qué van a ver en el mercado automotriz? Bueno, van a ver qué market share tienen, o sea, cuánto venden sobre el total de mercado, y van a ver qué rentabilidad tienen. Pues el market share es divino, siempre y cuando les dé la rentabilidad, si no, la verdad que no sirve de mucho. Y después hay herramientas un poco más complejas que tienen que ver con la administración del portafolio. A la izquierda pueden ver la matriz BCG. Sé que Levi dijo a los gritos acá, no la enseñen más la matriz de la vaquita, pero bueno, realmente creo que algo de jugo todavía le queda si la usamos bien. Y después tenemos, ¿sí?, las matrices de política direccional que tienen en cuenta el tamaño de las unidades de negocio, tienen en cuenta de ese volumen de negocio en cuánto participa nuestra compañía y tienen en cuenta que a partir de eso tenemos que tomar determinadas decisiones, que puede ser intensificar, ¿sí? Puede ser redoblar esfuerzos, puede ser quedarnos donde estamos o puede ser que tengamos que salir. ¿Sí? Comentarios finales, algunos. Hay una frase de Einstein que usé en muchos cursos y muchas charlas y siempre me hace pensar que cuando dice no todos ignoramos las mismas cosas, en general sabemos mucho de muy poquitas cosas. Yo les estoy hablando de algo que conozco y no les estoy hablando de todo lo que no conozco. Entonces eso cuando pensamos en términos internacionales es mucho más fuerte porque hay muchas cosas que están tan lejos de nuestro ámbito de accionar diario, que no las conocemos. Pero ¿saben qué es lo peor? Que creemos que sí las conocemos. Creemos que las entendemos. Creemos que sabemos. Creemos que en lo que nosotros creemos es justo y en lo que cree el otro es ridículo. Creemos que el acento que nosotros tenemos está bueno y que todos los otros hablan mal. No sé si les suena esto, digo. Creemos que el horario en que nosotros cenamos es el correcto y todos los otros cenan en un horario incorrecto. Entonces digo, hay un criterio de autorreferencia a partir del cual desde nuestra óptica, desde nuestros anteojitos, miramos la realidad de los otros, en vez de tratar de ponernos los anteojos de los otros y entender cómo se ven ellos y cómo nos ven a nosotros. Entonces digo, esto es muy fuerte porque es un sesgo súper intuitivo que tenemos que saltar a conclusiones muy rápidamente a partir de lo que conocemos y tratamos de entender un mundo que no conocemos. Y esto lo digo aquí, pero grandes ejecutivos de grandes compañías sentados en un headquarter en algún lado dicen esto es lo que sirve y esto es lo que va para todos los mercados, pues todos son iguales. Y después, bueno, hay algunas dificultades, ¿no?, cuando vamos a ejecutar eso porque no todos son iguales. Ni hablar de lo que tenemos en la cabeza como estereotipo, ¿sí?, que son terribles y que a veces pensamos que ese estereotipo es real y lo multiplicamos
y bueno, muy, muy alejado de la realidad y sobre todo nos puede llevar a tomar decisiones muy erróneas en lo que tienen que ver con ámbitos tan complejos. Un autor que me doy la licencia de recomendarles, que es Hans Rosling. Hans Rosling era un doctor sueco, ya falleció hace unos años. Se hizo famoso por unas charlas TED, donde jugaba con un auditorio y le hacía algunas preguntas y se mataba de risa, tenía auditorios llenos de PhD, les hacía preguntas básicas sobre el mundo y la gente siempre contestaba mal. Y un poco Hans Rosling lo que hace es traernos un montón de números y un montón de datos. Rosling es un optimista. Yo no me considero muy optimista, soy más optimista a partir de él, porque él realmente muestra números. O sea, no es un optimista soñador, que es un optimista con un montón de números. Como a mí me gustan los números, me gustan las estadísticas, te prepara mucho mejor para repensar lo que creías que sabías y también para tener determinadas discusiones, ¿sí? Una cosa es cuando discutimos si somos más o menos optimistas y otra cosa es cuando le ponemos números atrás. Decimos, bueno, indistintamente de mi perspectiva y la tuya, hay números que muestran esta tendencia o aquella tendencia. Hay sesgos también, ¿sí? que tienen que ver mucho con la manera en que nos informamos. Bueno, es muy complejo, ¿no? O sea, todo el día nos están bombardeando con las noticias, con las redes sociales. En general lo que vende es lo malo, todo el tiempo estamos malo, malo, malo. Lo bueno no es noticia, lo sabemos, todos lo sabemos, pero después en el inconsciente cuando nos impactan con mensaje malo, 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 ¿qué nos queda? Que realmente va todo muy mal. Hay una pregunta que está en Gapminder, que es una página que justamente es la ONG que quedó a partir del libro que escribió y que la sigue la familia de él, donde hace muchas preguntas, ¿sí? Respecto de estadísticas mundiales. Ustedes pueden jugar a acertar la respuesta correcta y después obviamente les da la respuesta y les da la fuente, o sea, todo con información de buena calidad. Por ejemplo, si yo les dijera que en 1980 la extrema pobreza en el mundo, piensen en vivir con menos de $2 por día. Eso es pobreza extrema según los convenios internacionales. Desde 1980 a la fecha obviamente hubo un descenso muy importante. Si yo les preguntara en cuánto creen que está hoy ese ratio de pobreza extrema en el mundo, 30%, 20%, 10%, ¿qué arriesgarían? ¿Qué número arriesgarían? En el mundo, 15, número redondo. ¿Te vas a 10? Bueno, tengo 10 por ahí. ¿Quién da más? 30, 20 por allá. 30. Bueno, está muy bien porque en general la respuesta por default es 20 o 30. ¿Sí? Y yo les traje algunos números. ¿Sí? Bueno, ahí no se ve tan bien de Our World in Data. Pero fíjense cómo viene descendiendo, ¿sí? En todas las regiones, sin excepción, viene descendiendo y la tendencia, ¿sí? Es muy notoria. Para simplificarles la vida, obviamente les traje esta gráfica que agrega todo lo anterior, ¿sí? Y donde les muestra que está alrededor del 10%. Entonces, bien, 10%, no estaba arreglado, yo lo vi acá, no arreglamos afuera, pero normalmente creemos que está en un 30, un 20%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos están bombardeando y porque también es un tema de sesgo. Siempre pensamos en términos por oposición, ¿no? Pensamos en los ricos y pensamos en los pobres. Y la realidad es que la mayoría de los habitantes del mundo no son ni ricos ni pobres, están en algún lugar en el medio, ¿sí? No son ni extremadamente ricos ni extremadamente pobres. Ya sé, hay un contrapunto a esto, y es que hay un porcentaje de los ricos que son cada vez más ricos. Sí, es cierto. Pero también o sea, este gráfico habla por sí solo. ¿Sí? No tengo que explicarlo. ¿Cuál es la tendencia? Por supuesto, tampoco vamos a creer que, bueno, dejémoslo así, total se sigue solucionando solo. O sea, tenemos que atender esto, por supuesto. Tenemos que atenderlo. Pero bueno, fíjense qué distinta es la tendencia
a lo que escuchamos todos los días en los medios que nos dice estamos mal y mañana estamos peor y pasado peor, 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 peor. Y nos convencemos de que esto vamos directo al tacho. En realidad cuando vemos los macronúmeros decimos, no, esto no se está yendo al tacho. Puede ser que en los últimos años, esto iba hasta 2015, puede ser que en los últimos años haya un pequeño rebote, ¿sí? Puede ser que haya algún pequeño aumento, todo lo que pasó con el COVID. Cuando hay inflación, nosotros ya lo sabemos, ¿sí? Hay inflación y de repente alguien que está con el nivel de ingreso más bajo de repente no accede a determinadas cosas. Eso sí es verdad. Pero bueno, la macro tendencia indica esto. A mí Rosling me hizo el día, ¿sí? Porque hay menos personas que son pobres. O sea, de repente sí vos tenés... Claro, de repente lo que lo que escuchamos todos en los medios, y obviamente también es cierto, es que el 0,05% de la población es cada vez más rico. Eso también es cierto. Sí, está el dueño de Amazon, está el dueño de que es cada vez más rico, que se enriqueció en la pandemia. Perfecto. Pero digo, eso no quita esto otro, ¿sí? Eso no quita que hay un sistema que cada vez genera más acceso a lo básico a más personas. Y obviamente, ¿se acuerdan la tendencia que habíamos visto hace un rato? Dijimos que las mayores tasas de natalidad se están alocando en los países más pobres. Entonces, más que nunca tenemos que seguir cuidando esto. Tenemos que seguir cuidando que esto siga mejorando, ¿sí? Que no empeore. Esta conferencia está llegando a su final, lo dice, ¿sí? El slide. Por mi parte, una reflexión final es que hoy estuvimos hablando de grandes corporaciones, o el ejemplo que traje es de una gran corporación, porque es a donde a mí me tocó trabajar más de 6 años. Muchas veces en administración tenemos un sesgo, no por los estudiantes ni tampoco por los profes, seguramente por la bibliografía, que nos lleva siempre a pensar en grandes corporaciones, en grandes empresas multinacionales. Y lo que digo es, hoy estuvimos hablando de planificación estratégica. Y la planificación estratégica no es un tema que solamente sirva para las grandes corporaciones. Lo podemos adaptar a las pequeñas, lo podemos adaptar a las más chiquitas, lo podemos adaptar a la administración pública, y Javier sabe un montón de eso y ha disertado un montón de veces explicando cómo la planificación estratégica que tanto necesitamos es súper relevante también en el sector público. Y digo, ahí me tomo una licencia no académica y digo, también hay elementos de la planificación estratégica que nos sirven para nuestras propias vidas, ¿no? O sea, saber a dónde estamos parados, deliberadamente, planificar hacia dónde queremos ir, ejecutar, no dejar nuestros planes. O sea, si bien es difícil sentarse enfrente de una hoja en blanco, también es difícil mirar esa hoja cuando está escrita y decir no estoy haciendo lo que quería hacer, o sea que no estoy llegando a donde quería llegar. Se trata de tener una visión y se trata de ir a por ello, y se trata de que también, tampoco es que van a hacer un plan y después van a ser inflexibles. Van a hacer un plan y va a haber emergentes, van a pasar cosas, un montón de cosas, como en la vida de cada uno de ustedes. Pero digo, al final también tenemos elementos de nuestra práctica profesional que nos sirven para nosotros como personas. Y hoy nuestros caminos se cruzaron acá, en este auditorio, y seguramente que ustedes estén acá sentados tiene que ver con el plan de cada uno de ustedes, un poco más deliberado o un poco más azaroso, pero creo que nadie por azar entra a una universidad y dice voy a hacer una carrera de 5, 6, 8, 10 años. No es azar, o sea, quisieron estar, no sé si hoy acá porque por ahí se aburrieron un montón, pero digo, quieren estar en esta universidad, quieren tener este título, se quieren llevar una caja llena de herramientas y tienen un montón de planes por delante. Nada, por mi parte, para lo que necesiten, y les deseo muchos éxitos en el plan de cada uno y cada una de ustedes. Gracias. Muchas gracias, José. 2 o 3 pequeñas reflexiones. Esto pasa seguido. Vos decías cómo ha bajado la pobreza en el mundo, ¿no? Y esto yo lo digo muchas veces en el aula, que
la Argentina es como que vivimos en otro planeta, ¿no? La Argentina vive en su propio planeta. Entonces, cuando uno plantea lo que plantea José, bueno, el 10% es pobre. A 1980 era otro porcentaje. Disminuyó la pobreza, disminuyó, ¿no? Claro, pero uno está pensando como argentino. ¿Entendés? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo 10%? Y la tasa de interés, en un momento dado vos decías, bueno, tengo la tasa de interés del 5 o 6% anual. No dijiste anual, porque es lógico, porque estás hablando de lo internacional. No dijiste la palabra anual. Yo estuve a punto de decir, pero miren que está hablando de lo anual. ¿Cómo si estamos a la tasa del, no sé, 120, no sé cuánto, ¿no? Nuestra tasa de inflación del 124. Entonces, digo esto porque muchas veces cuando hablamos de lo que pasa en el mundo y de la bibliografía, también otra historia. La bibliografía generalmente es foránea. Entonces, lo grande, ¿no? Y yo siempre le digo a los chicos, fíjense quién es el autor, cuándo se imprimió este libro, ¿no? Tampoco leve santo de mi devoción tampoco, pero hay que ver el contexto. Claro, José está hablando del contexto mundial, está hablando de estrategia internacional. Entonces, primera reflexión que nos cuesta a nosotros a veces entender, ejemplo, el martes, hace 2 días acá, Zoom, la misma situación del conversatorio, desde México. En México tienen que asume el presidente y a los 3-4 meses, son 6 años de presidencia, tiene que presentar el plan de desarrollo nacional. Acá está mi plan de desarrollo, como nosotros, ¿no? Entonces la mujer que hablaba desde México dice, bueno, y nosotros, y la mujer era de la GN de acá, digamos, la auditoría, ¿no? Auditaba a lo que el presidente de la Nación presentó ante la Nación. Y ellos iba a controlar. Y a los 3 meses tenía que dar la información y todos los años dar una información de cómo iba sucediendo, ¿no? Controlando. Y los chicos estaban mirando. Entonces yo le expliqué a la señora, mire, antes que vengan las preguntas, y para poder compartir, le voy a explicar nuestro plan de desarrollo nacional. Nuestro presidente dice que no trabaja con... No hay plan. El plan es, no hay plan. No creo en los planes Es económicos. muy dinámico el plan, es muy dinámica la realidad, entonces no vale la pena hacer un plan. No creo en planes económicos. La mujer hizo así, estaba en pantalla completa, ¿no? Y tampoco cree en la meritocracia. La señora, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque yo, después iban a venir los chicos a preguntarle, le iban a preguntar cosas, ¿cómo? ¿No? Iban a preguntar cosas que para ella eran obvias. Pero claro, estamos nosotros en un contexto totalmente loco. Y tenemos la inflación del 8 mensual. Entonces la mujer de otra vez pone, y la mujer es funcionaria pública, no puede estar diciendo lo que quería porque era funcionaria pública de México. Y la responsable de controlar al presidente. Y un chico le dice, ¿pero publican eso? Sí, claro, ¿cómo lo vamos a publicar? ¿No? México, no estamos hablando de Noruega. A ver, pequeña reflexión, que a veces es muy probable que a José le cueste en sus cursos o con sus docentes, depende del público destinatario, explicar como algo natural algo que para nosotros no es natural, ¿no? La locura de la forma en que vivimos. Pregunta, y ahora pasamos a las preguntas de los niños. Yo no sé si sigue existiendo, pero hace unos años, no muchos años, yo escuché que las plataformas de las pick-up, de las chatas que se dicen, ¿no? En la Argentina, que son 3 o 4 empresas distintas, compartían el chasis para compartir costos. ¿Esto se sigue manteniendo? ¿Es normal? Hasta donde sé, no. Hasta donde sé, había un plan que también, obviamente, los planes que nosotros vemos vienen de alianzas que son globales. Y hay un acuerdo de entendimiento muy fuerte entre
las dos plantas que están en Pacheco, la de Ford y la de Volkswagen. Supongo que viene por ahí. Sí. Sí, estuvieron negociando durante años para que la generación que empezaba ahora sea compartida. Pero entiendo que las negociaciones no llegaron a buen puerto, porque de hecho lo que empezó a suceder, o sea, fíjate qué conveniente que era por partida doble. Empezaron a tener dificultades para exportar a determinados mercados, no los japoneses, pero sí Ford y sí Volkswagen. Y entonces tenían más producto disponible para el mercado local que te absorbe hasta determinado punto. Claro. Sería súper conveniente, sería razonable a nivel producto, a nivel industrial. Lo que pasa es que una de las plantas debería cederle el liderazgo a otro. Y cuando cuando una marca que no es del grupo le cede el control a otra, sí, después le tiene que pedir por favor, claro, que le fabrique esto en este tiempo. Sí. De repente en otro entorno funciona mejor porque los contratos son más de largo plazo. O sea, bueno, te pongo un service agreement, si no me cumplís, te penalizo. Sí, pero eso es muy conflictivo. Es como un poco complicado tratar de llevar el ritmo de eso. Eso lo sufren mucho por colegas que tengo, me cuentan que lo sufren mucho los japoneses porque ponen unos contratos con service agreement altísimos y después el proveedor no lo cumple y cuando van a ejecutar la cláusula es como, o sea, bueno, no es tan fácil. Pero hasta donde sé no. Pero bueno, son rumbos muy distintos los de esas dos compañías con el rumbo de los japoneses, que hasta lo último que vi estaban a tope de producción, triple turno. Especificación global, claro, con lo cual están exportando a los mismos mercados. O sea, puede suplir producción de cualquier otra fábrica del mundo. Y el otro problema que tiene Volkswagen y que tiene Ford es que se quedan con producto desactualizado. Entonces ya después no lo pueden exportar porque ese producto ya en el mundo no existe. Es lo mismo que hoy le pasaría, no sé, a Chevrolet con el Cruze. Claro. Ese modelo se descontinuó hace años en Estados Unidos. Claro. Entonces lo querés exportar y bueno, hay que ver a quién. Claro. ¿Sí? Un mercado que todavía no lo haya matado. Pero no, respondiendo a tu pregunta, hasta donde yo sé, no lo lograron. Hay un detalle que vos, no un detalle, un tema muy importante, que son las cuestiones legales en cada sector del mundo, ¿no? Ejemplo, no hace mucho, la Unión Europea dictaminó por ley, implica a los 27 países y unos que se están sumando rápidamente con el problema de Rusia y Ucrania. A partir, creo que es 2035, no puede haber más producción de autos con combustión interna, o sea, a petróleo, nafta. Eso es otro mundo. Entonces están todos rajando, haciendo autos híbridos o ¿no? Eléctricos. Eso cambia por región, la estrategia. Bueno, como todo, ¿no? Tiene que ser hecho a medida. Sí, eso es muy sectorizado, o sea, hoy le impacta de lleno a Europa. Yo te diría que en el resto de las latitudes del mundo no están haciendo inversiones de capital para desarrollar eso porque los mercados no te lo piden. En el caso de la TAM es muy difícil el tema de la infraestructura. Claro, no, seguro. Con lo cual te diría que eso es muy enfocado en Europa. Hay buena parte de los expertos en el rubro que dirían que la Unión Europea se apresuró. De hecho, mira, yo me acuerdo preparaba un PowerPoint y daba ese ejemplo en los cambios dinámicos así de mercado y yo creo que empezaron a amenazar con 2025. Después pasaron a 2028, 30, claro. Ya están en 35, sí, claro, porque sí. Se dan cuenta que no llegan. Claro. O sea, no llegan. A ver, también hay una realidad, es que tenemos que salir a extraer litio por el mundo, lo cual no es limpio. Tenemos que adaptar, o sea, nosotros teníamos una tecnología que si bien era súper compleja, que es el motor a combustión, miles y miles de piecitas de un motor que la verdad, cuando ustedes cada vez que se sienten en su auto, giren, den media vuelta a la llave y el motor arranque, piensen qué milagro de la ingeniería humana, de la inteligencia que hace que este vehículo arranque, porque realmente es muy complejo. Hay miles y miles de piecitas encajadas, encastradas, es muy complejo.
El auto eléctrico es muy simple. Sí. El auto eléctrico tiene un par de miles de piezas y está. Pero tenemos que salir a buscar el litio, tenemos que generar las baterías y después tenemos que tener países, tenemos que operar en países que tengan la infraestructura necesaria, para el usar. soporte necesario. Sí. Yo antes de irme, en los últimos meses que estuve en Renault, estábamos haciendo como un brainstorming, o imaginando, o pensando, cómo sería un servicio postventa para un vehículo eléctrico. Bueno, la primera sorpresa es que el requerimiento de servicio es muy distinto, pero la otra sorpresa es que tenés que adaptar toda tu red, tenés que capacitar a toda tu gente. A ver, es un aparato que si ustedes lo tocan en el momento incorrecto, el resultado puede ser letal. No sé si me explico. Estamos acostumbrados a que el auto, sí, le sacamos una rueda, le ponemos esto, desarmamos, ponemos, sacamos, no pasa nada. El vehículo eléctrico, si nos olvidamos de apagar el interruptor, bajarla, si no hacemos los pasos que tenemos que hacer, es muy riesgoso. Entonces, hoy te diría que definitivamente eso está enfocado en Europa. Y también en un contexto donde, ¿qué es lo que te dicen los expertos también? Se apresuraron porque la tecnología híbrida es tan eficiente, Claro. tan eficiente. O sea, un vehículo híbrido es un vehículo que tiene un motor a combustión, como los que tenemos nosotros, más chiquito, y además tiene todo un sistema que durante X cantidad de kilómetros puede funcionar total o parcialmente con energía eléctrica. Entonces es un vehículo que consume menos de la mitad de los vehículos que tenemos nosotros hoy. Entonces muchos expertos lo que dicen es, ¿por qué no empujaron con la inversión en capital que se hizo para desarrollar el híbrido? ¿Por qué primero no nos fuimos todos a híbrido y por lo menos bajábamos el consumo de lo que tenemos hoy a la mitad, un poco menos? Y el siguiente, o sea, es como acá hicimos como saltamos una tecnología en el medio porque los híbridos medio que empezaron a levantar y ya ponemos los eléctricos. Y eso también pone en jaque a las empresas, que tienen que volver a hacer una inversión de capital enorme, y lo que ven es lo que les comentaba hace un ratito. La demanda ya hizo tope. O sea, la máxima cantidad de vehículos que se podían vender en un año ya pasó. O sea, hoy estamos vendiendo menos que antes, a nivel global, a nivel argentino también, pero digo, a nivel global. Entonces digo, te pido una inversión en capital de miles y miles de millones de dólares de inversión y desarrollo, y después no veo un mercado que lo vaya a absorber, ¿no? No veo esa recuperación. Y al mismo tiempo se da datos, ¿no?, del dinamismo, lo que implica el mercado mundial, que la semana pasada la información fue que en el primer trimestre del 2023 el auto más vendido era Tesla, un modelo de Tesla, que había superado a la Hilux, que quedó, no, el Corolla, el Toyota Corolla, que quedó en segundo puesto, algo insólito, aunque Toyota sigue siendo el primer productor mundial, siendo que en Estados Unidos este modelo de Tesla es el doble del costo de un Corolla, en dólares. $56.000 contra $27.000, una cosa así. Digo, es toda una tendencia. Y ahí va también otra cosa interesante que también planteaba José, el hecho de estilos de vida. Porque el que compra el Tesla $56.000 no solo es porque le gusta ese tipo de auto, que no es muy lindo tampoco, muy bonito, pero es como yo me defino a no contaminar. Sí, exacto. Era el anterior cliente que históricamente en Estados Unidos se compraba un Prius, Claro. que era un modelo híbrido de Toyota, y que alguien ponía un Prius en la puerta de su casa y le estaba diciendo a sus vecinos, Exacto. soy consciente del medio ambiente, o sea, estoy en esta sintonía. Y tengo la guita para comprarlo. Sí, y hoy el Tesla de repente te da diseños más refinados, te da performance mucho más interesante, un servicio postventa increíble. O sea, tengo anécdotas del Tesla que son impresionantes, o sea, llamando a la fábrica para preguntarle cualquier pavada y dedicación plena del cliente, sí, que llamó, o sea, algo que es impensado para nosotros. Y también hay un punto, o sea, agrego, no solamente estás en el tope, ya pasaste el tope de producción mundial, sino que hay una tecnología que hoy está frenada, pero que no sé cuánto más la van a poder frenar, que es el tema del vehículo autónomo. Ah, sí.
Parece ciencia ficción, pero bueno, ahora pueden chatear con una máquina y les devuelve lenguaje humano y en el instante les recupera cualquier información del mundo en fracciones de segundo. La realidad es que ese bloqueo hoy es más que tecnológico, normativo. O sea, hay un tema normativo que es, si vos vas, o sea, salís acá de la facultad con tu vehículo autónomo y tenés un accidente, cualquiera de los involucrados puede ir a demandar a la fábrica. Claro. Es decir, el producto tenía que hacer esto y falló. Claro. Si lo llevamos a la estadística, al número duro, el producto con su inteligencia algorítmica conduce mucho mejor que los humanos. Sí. Y tiene muchos menos accidentes. Seguro. Y hay cálculos. Yo hice mi tesis de maestría sobre, bueno, hice una factibilidad en Ciudad de Buenos Aires, pero al dato que llegué y que coinciden muchos expertos, es que si realmente se libera esa tecnología, por ejemplo, una ciudad como New York necesita 1/10 parte de los vehículos que tiene en su flota de taxi, para mover a la misma cantidad de personas. ¿Sí? Tocando negocios. Entonces cambia radicalmente porque uno dice, bueno, de repente entonces el negocio, en vez de venderle un auto a un particular, es que la automotriz se siente con Uber y le diga, yo te vendo esta flota para esta ciudad. O si no, si como está el músculo financiero y no se van a vender tantas unidades, te doy un leasing de todas estas unidades. Claro. Hay un socio que hace la explotación, te paga una parte, ¿sí? La amortización de capital. Entonces, digamos, el mercado está realmente muy, muy atípico. Mi última pregunta, pasamos a la gente que está desesperada por preguntar. ¿Hasta qué punto cambió, vos que lo viviste con Renault estos últimos años, la dinámica del mercado mundial desde China? Digo, porque las fábricas están en China. Muchos de los autos exclusivos o marcas exclusivas sobreviven porque están los chinos comprando. Yo creo que les he comentado a este grupo que 2013 yo voy a China y me tengo que encontrar un señor que era un constructor multimillonario, comunista pero multimillonario, al estilo... no es incompatible, ¿eh? No, yo lo vi... Digo, para el público, por ahí está como dice, es un oxímoron, ¿no? No se equivocó. Un oxímoron capitalista. Sí. Bueno, y el señor me fue a buscar con su chofer y su traductor en un Rolls Royce. O sea, Rolls Royce no sé si, o Phantom, no sé si hubieran seguido existiendo con los chinos. Sí. ¿Hasta qué Posiblemente punto? sea el país que más consume Rolls Royce en el mundo. Sí. Y los grandes modelos exclusivos, ¿no? ¿Hasta qué punto China revolucionó y cambió todo? Me hiciste acordar que no di como el contraejemplo de los chinos. El caso me parece súper interesante porque China se le pueden criticar un montón de cosas al modelo comunista, comunista, capitalista, bueno, híbrido de China, pero si hay algo que no podemos discutir es el nivel de planificación estratégica que tiene el Partido Comunista y que lo ejecuta. Entonces ellos hace muchos años que querían desarrollar una industria metalmecánica potente y la que había disponible era muy mala, malísima. O sea, tenía unos estándares, o sea, gente que ha ido a visitar fábricas en China, como lo que comentabas vos, no podía creer, o sea, no, esto no sirve para nada. Bueno, para mí el movimiento genial de los chinos es decir, ok, señores constructores, pueden venir a China, pueden invertir, pueden vender, pueden hacer lo que quieran. Volvería al slide, pero voy a perder tiempo. ¿Cuál es la exigencia que se les va a hacer? Que el método de entrada a China sea un joint venture. Entonces, ¿qué tuvo que hacer, por ejemplo, BMW? Tuvo que ir a buscar un socio en China, era uno peor que el otro, decir, yo voy a hacer una inversión, pero la voy a hacer, o sea, te voy a comprar una parte, vamos a hacer una compañía nueva, 50-50, lo que fuere. Y sos tan malo que yo voy a traer mis máquinas, voy a traer operarios, te voy a enseñar a fabricar. Porque era la única manera de entrar. Las terminales automotrices ganaron porque entraron a un mercado que hasta ese momento no conocía lo que era un producto de especificación
¿sí? Lo que eran productos buenos, o sea, imagínense todos esos productos locales de muy baja calidad. ¿Y en qué ganó? Digo, ¿en qué ganó el país en su plan estratégico? Recibió toda la tecnología, recibió todo el know-how, y hoy tenés una gama muy grande de fabricantes chinos, todos con tecnología y con aprendizaje de terminales americanas y de terminales europeas, que no solo compiten contra esos productos en el mercado local, sino que exportan a todo el mundo, sino que tienen una presencia muy fuerte en Latinoamérica. Nosotros hoy acá no los vemos. Si tienen la oportunidad de ir, no los voy a mandar muy lejos, a Uruguay, a Chile, van a ver productos que nunca vieron en su vida y decir, ¿qué es eso? Es un auto chino. Y lo van a ver con un nivel de terminación y lo van a ver con un nivel que no lo van a poder creer. ¿Sí? Ahí te doy un ejemplo ahí corto. El año que vos naciste, en 1990, te estuve estudiando. Yo estuve en China. Y en Pekín, en Beijing, había 10 millones de habitantes y 8 millones de bicicletas. No había autos. Los jerarcas del partido y los jerarcas del ejército patriótico rojo, sí, con chofer, por supuesto. Volví en el 2012 y en 2013. Autos que no vi, por supuesto, en Loma nunca, ¿no? Los Rolls Royce y autos que no había visto en mi vida. Digo, para que si alguien te pregunta, me llamás, les digo, mira, tengo la foto de cuando en 1990, en 2012, y lo que es planear estratégicamente un país. Y es ley en China que para que alguien invierta de afuera tiene que ser un socio chino, que de casualidad son todos familiares conocidos del Partido Comunista y algún allegado, y del digamos, ejército. Claro, Eso claro. ninguna duda. ¿Preguntas? Levantando la manito. Mientras las preparan, te hago un comentario sobre eso, que se armó mucho revuelo en China cuando el amigo Elon Musk fue a invertir, el dueño y CEO de Tesla. Él le dijo al gobierno chino que él quería, él sí iba, pero él iba solito, no iba en un joint venture. Y bueno, finalmente, no sabemos cómo, consiguió esa excepción a la regla. Y bueno, los fabricantes, obviamente el resto de los fabricantes mundiales están furiosos, ¿no? Con que, bueno. Me juego que hay accionistas chinos que no figuran en el contrato. Puede ser. Me juego. Igual también lo que sucede es que ya no necesitan eso. No. Porque ya el desarrollo tecnológico de los chinos ya es independiente. Entonces, tienen astronautas y van a la Luna y tienen una estación espacial. Niñas, niños. Primero, gracias, José. Y la consulta es respecto de qué sucede con la demanda y la oferta en automotriz en general, ¿no? Sin hablar de nadie en puntual, porque vemos que tal vez hay mucha gente tratándose en este contexto de refugiarse en un activo vehículo, pero hay mucha demora en las entregas. Por ejemplo, ¿en qué falla ahí la administración estratégica de la planta o la parte de ventas? O bueno, ¿a qué se debe según tu criterio? Okay. Bastante orientada al mercado argentino, ¿no? Sí. Sí, eso es, o sea, hoy el mercado está, como les decía, o sea, hay más demanda que oferta. La realidad, o sea, yo lo vi, no, digamos, no lo traté personalmente, pero he escuchado historias de primera mano, o sea, de colegas que me han contado acuerdos que tenían con funcionarios del gobierno, de decir, dame determinada cantidad de unidades, dame determinada cantidad de dólares, sí te lo voy a dar. Te dicen sí te lo voy a dar, o sea, pensá que vos estás discutiendo esto capaz 2 años antes de un lanzamiento. Entonces, tenés tu plan, te preparás, haces todo, haces una inversión publicitaria de millones y millones de pesos. Por lo menos estoy contando el caso que yo conozco. Y cuando llegás al lanzamiento tenés el producto frenado en aduana, y frenado, y frenado, y frenado. No te dan ahora no me acuerdo, hay un código que te tienen que dar para liberar la importación. No te lo dan, no te lo dan, no te lo dan. Y te quedan, por ejemplo, si el producto es brasilero, te quedan todos los autos esperando. Y vos tenés el lanzamiento, y tenés el evento, y tenés la convención de vendedores, y reservaste el hotel,
y armaste un evento e invitaste a toda la prensa y no te dieron los autos. O te dieron una fracción de lo que te iban a dar. A partir de eso es como, bueno, sí, definitivamente las terminales hoy están a la defensiva. Después te sale una normativa de la noche a la mañana que te dice que el Banco Central no gira más dólares, que las terminales tienen que pagar con dólares que tengan afuera. Y vos decís, yo pongo mis dólares para vender en Argentina cobro en pesos y después no me puedo llevar los dólares. Es Entonces, el sabor de la aventura de vivir en Argentina. Sí, ese es por lo menos el caso. Yo te cuento un caso particular, concreto. No te digo el modelo y la marca, pero te digo que me lo contó alguien que dijo, mirá, hablamos con gente del ministerio, ¿no? Fulano, Mengano, nos dijeron, tienen nuestra palabra, van a tener estas unidades, van a tener ta. Se hizo todo el plan, se trabajó 2 años, se invirtió un montón de dinero y cuando llegaste, no sé, tenías que hacer un lanzamiento de 800 unidades, te dieron 200. Y después habías pedido una cantidad mensual de ingresos y por varios meses no te dieron y después te lo soltaron. Entonces, cuando una compañía se quema un par de veces con tratos de ese tipo, ya después definitivamente se sienta sobre el producto y dice, bueno, esperemos a que cambie la condición, ¿no? Que cambie la macro. Y hablando de motores, si por ahí se aceita un poco el trámite, por ahí estamos hablando de motores. ¿No? Bueno, eso sí, eso es. Estamos claro, hablando de motores, claro, estamos claro, hablando de claro. motores. No quiero robar más tiempo porque José además ya ha pasado mejor vida viviendo en la ciudad de Buenos Aires, nos ha abandonado a los pobres del conurbano. Así que muchísimas gracias, José. Y Gracias, muchas gracias. terminamos así en este conversatorio.